Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, en donde semana a semana le estamos contando lo último de los campos chilenos. Información que por supuesto también puede encontrar en nuestro Instagram, @reporteagrícola, para que nos siga, y también complementándonos siempre con nuestra página web reporteagrícola.cl. En este capítulo en particular vamos a comenzar hablando de la reina de la mesa chilena. Me atrevería a decir que es una infaltable, la palta. Y para hablar sobre todos los desafíos que tienen su producción y comercialización, nos acompaña Francisco Contardo, director ejecutivo del Comité de Paltas Chile, que ya está con nosotros. Francisco, ¿cómo estás? Lo primero, agradecerte por esta entrevista. Gracias a ti, José, por la invitación. Bueno, partamos explicando un poquito cuál es el propósito que tiene el Comité de Paltas en la industria y también la relación que tienen con los productores también de palta. Claro. Bueno, el Comité de Palta reúne a los productores y comercializadores o exportadores de esta fruta, representando alrededor del 50-55% de la fruta que se comercializa de la palta chilena, estamos hablando. Y nuestro gran propósito es, por un lado, informar a la sociedad, sea de forma nacional o internacional, todo lo que tiene que ver en torno a la producción y la comercialización de esta fruta. Y en los últimos 4 años estamos completamente dedicados a lo que es sustentabilidad. ¿Cuánto es el impacto económico que tiene la producción de palta en nuestro país? La palta hoy día le genera alrededor de $700 millones de ingresos a Chile. ¿Y la posición que estamos, por ejemplo, frente al extranjero? En términos productivos, nosotros somos el tercer lugar. Estoy hablando netamente de la palta Hass, que es la gran palta que se comercializa alrededor del mundo. El primer lugar es México, que produce alrededor de 2,5 millones de toneladas. Luego viene Perú, que produce alrededor de 550 millones de toneladas. Y nosotros con 155.000 toneladas. ¿Por qué nos va tan bien en Chile? ¿Tenemos algo particular en el territorio cuando hablamos de la producción de palta? En términos productivos, sí, tenemos un clima maravilloso que ayuda a la producción de palta, lo cual genera, en términos bien simples, la temperatura de día en momentos productivos, que tenemos las zonas productivas de alrededor de 30, 32 grados de temperatura, y que en la noche luego hay entre 11 y 12 grados de temperatura. Esa variación de temperatura genera que nuestra fruta, al ser cultivada, tenga más aceite. Y ese más aceite tiene varios componentes. Por un lado, cuando guardamos las cosas en nuestras casas, las guardamos en aceite. Entonces tiene una mejor post cosecha. Al ser cosechada, vive mejor la fruta, por así decirlo, o madura mejor. Así como también viaja mejor. Y por otro lado, la hace más rica y también la hace muchísimo más nutritiva, porque los aceites de la palta son aceites que le hacen bien al ser humano. ¿Y cómo se distribuye, por ejemplo, la palta tanto en el mercado interno como en el mercado externo? Bueno, en términos de producción y comercialización o exportación, nosotros exportamos alrededor del 50% de la fruta. Es muy particular porque no existe otra fruta en Chile o producida en Chile que se quede tanto en el mercado interno. Al final es un poco lo que tú comentabas antes. Nosotros somos brutalmente fanáticos de la palta en Chile. Es parte de la canasta básica. Y tenemos una instancia aparte muy entretenida que no existe en otras partes del mundo, que es las 11. Entonces, al final nosotros comemos al desayuno, almuerzo, 11, comida, snack. Estamos constantemente comiendo palta, sumado a que la marraqueta con palta no falta en ningún lugar. Te lo conversaba antes, fuera de cámara. Está esto que ocurre, por ejemplo, cuando la palta sube o cuando se comienza a hablar de la palta peruana. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se explica eso, por ejemplo? Lo que pasa es que la producción de palta tiene temporada. La temporada con el cambio climático se ha ido moviendo a lo largo del tiempo, pero podríamos hablar de que esta temporada, por ejemplo, que está ya terminando, es una temporada que empezó a principios de septiembre, términos mayoritarios, principios de septiembre del año pasado, y que ya está terminando ahora fines de marzo, principios de abril. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tiempo? En el periodo en el cual no tenemos fruta, es un periodo donde, por ley de oferta y demanda, hay menos oferta, los precios comienzan a subir, pero llega la fruta mayoritariamente peruana. También llega fruta de México, Colombia también está enviando fruta, pero mayoritariamente es peruana. Es la que más se escucha, digamos, cuando uno va a La Vega, cuando uno va a estos mercados. Es que es la que más te vas a encontrar también, por lo menos por el momento. Pero es distinta. Es distinta porque, por varios factores. Uno, como yo te contaba, nuestro factor climático. Al final, por ejemplo, Perú tiene un clima bastante más cálido constantemente, entonces no tiene este cambio de temperatura. Entonces, por temas climáticos es distinto. Y también depende mucho de los países la forma o la instancia en las cuales se cosechan y el grado de madurez que se cosecha. La palta, especialmente la palta Hass, es una fruta que puede ser particular, pero es una fruta que tú no la puedes sacar del árbol y comértela. Claro. A diferencia de una manzana, por darte un ejemplo. Entonces, nosotros en Chile tenemos incorporado de que cuando existe un 23% de materia seca, en buen chileno
se mide cuánto dentro de la fruta está seco y el 23% nos permite a nosotros saber que vamos a tener una buena post cosecha y ahí el agricultor comienza a cosechar y es más, ahí también es bueno que se empiece a exportar la fruta porque va a generar una buena post cosecha, un buen viaje. Por darte un ejemplo, la palta chilena cuando va a China viaja alrededor de 35 días y en China tiene 12 días de venta, que es bastante, especialmente para un producto perecible. Perdura, digamos, harto en el tiempo y eso a raíz de qué, de todo este trabajo que se estaba... Por un lado, la materia seca que te permite poder proyectar que va a madurar de esta forma y bueno, y sumado que cuando la palta se exporta, la palta viaja en contenedores herméticos y con un sistema que se llama atmósfera controlada que básicamente controla la cantidad de CO2 y oxígeno para tratar de regular o disminuir un poco la maduración o la velocidad de la maduración. Y en ese sentido, el Comité de Paltas, ¿cuánto aporta, por ejemplo, en la sostenibilidad? Me hablabas tú al principio de que también se está haciendo un trabajo en esa materia. ¿Cuánto se ha trabajado en eso? Nosotros llevamos 4 años, más de 4 años de hecho, trabajando completamente enfocado en sustentabilidad. Tiempo atrás se hacían más campañas promocionales para hacer, por ejemplo, no sé, yo hace 6 años hice campañas en China para que los chinos pudieran consumir más palta chilena. Pero como comité tomamos la decisión de dedicarnos 100% a la sustentabilidad y con eso hemos tenido, por un lado, hemos tenido estudios que nos han hecho, por ejemplo, Casalac, que es el Centro de Aguas para Zona Árida y Semiárida de América Latina y el Caribe. Ellos nos pidieron hacer un estudio, fueron a un campo a estudiar, estuvieron 1 año y medio haciendo un estudio y esto generó 95% de conclusiones positivas. Fueron 6 científicos de Naciones Unidas. Fueron 6 científicos de Naciones Unidas más un observador de CONAF, donde luego esto nosotros teníamos, como cualquier persona nos paramos y dijimos, ok, nos acaba de estudiar la ONU y nos dicen que nuestro cultivo es amigable con el medio ambiente. ¿Qué hacemos? Y nosotros lo que dijimos fue, ok, sigamos en esta senda. Luego de eso contratamos una agencia de sostenibilidad que se llama Sustamas y esta agencia a nosotros nos ayuda, ok, si ya nos midió un tercero, midámonos nosotros. ¿Qué hicimos? Nos medimos a todos los socios, el comité se conforma por medio de socios, nos midieron a todos los socios en términos de un sinfín de criterios ESG internacionales, donde lo que nosotros pudimos ver es realmente cómo estamos parados en torno a la sustentabilidad con criterios internacionales. Y luego de eso nos propusimos 14 objetivos que para nosotros es muy importante porque somos una industria que tenemos un desde la sustentabilidad. Todos los socios firmaron un compromiso que dicen, ok, yo estas 14... más que intenciones, estas 14 acciones que son 100% medibles, las voy a tener y como compromiso a la sustentabilidad de la industria. Y en el tiempo hemos seguido acompañando nosotros como gremio a que los agricultores y comercializadores puedan cumplir con esto e ir avanzando en constantemente ser más sustentables. La sustentabilidad no es algo dinámico, entonces por un lado hemos aprendido y por otro lado estamos haciendo muchísimos pilotos también con empresas internacionales para poder también mostrarle a los agricultores y comercializadores cómo estar más a la vanguardia, cómo estar más tecnificados, cómo ser más sustentables y distintas prácticas de forma constante. Porque claro, en medio de esta crisis climática, obviamente también están puestas las miradas harto en la producción, finalmente, que hay de paltas, hay casos emblemáticos, por ejemplo, como el de Petorca. ¿Cómo responden ustedes también a todas estas críticas que muchas veces se hacen, por ejemplo, en este caso que te comentaba? Sí, a ver, Petorca es un caso bien emblemático, porque al final fue una zona que en términos mediáticos tuvo mucho foco, por eso fue tan emblemático. No es ni la zona más seca, ni tampoco la zona, por ejemplo, de Chile, que tiene más camión de aljibe. A uno de repente le llamaría la atención, pero hay más camión de aljibe en el Biobío que en Petorca, por darte un ejemplo. Zona que tiene más agua, claramente. Petorca lo que tiene es una situación que lo que más refleja es que existe un déficit o una deficiencia en términos de inversión del Estado. Y no me refiero a gobierno, Estado. Porque uno cuando a nosotros nos tocó mucho ir a Petorca, yo fui muchas veces a Petorca, tuve muchas conversaciones con los SCR o anteriormente APR al final, que es la comunidad para el tema de consumo humano, y nosotros estuvimos revisando, analizando, estuvimos trabajando con equipos, de hecho trabajamos con personas que habían sido ex DOH y habían trabajado en la Dirección de Obras Hidráulicas para ver realmente cuál era la situación. Y en muchos casos veíamos que en zonas había agua. El problema es que no había gestión hídrica y esa gestión tiene que haber alguien que te ayude a poder gestionar el agua. Y por ejemplo, ¿cómo se hacen parte ustedes de este desafío común que es gestionar finalmente el agua? Nosotros, después de ciertos intentos de hacerlo al final en equipo entre público y privado, como no logramos poder hacer equipo con el sector público, lo que hicimos fue reunir a más privados, no solamente palteros, no nos podemos llevar el crédito nosotros, pero muchos agricultores de la zona
donde por un lado, ciertos agricultores armaron una fundación, esto hace más de 4 años atrás, llamada FOEPE, que esta fundación lo que se proponía era justamente ayudar a soluciones para el consumo humano. Y nosotros lo que hicimos fue ir a APRs, llevar técnicos, buscar un APR que le daba agua a cerca de 20.000 personas, que nosotros fuimos directamente a ver el caso con agricultores, equipos de agricultores, con técnicos, con la gobernadora del minuto, para ver realmente cómo solucionarlo, y nosotros fuimos y llevamos a personas y técnicas que fueran a buscar dónde había más agua, ayudamos a profundizar pozos y a su vez también ayudamos a financiar todos estos temas, porque cuando tú no estás con el apoyo estatal necesitas al final que el mundo privado te puede inyectar algo de recursos, porque al final le da un poco de velocidad a las soluciones. ¿Y qué pasa con las soluciones de desalinización, por ejemplo? ¿Cómo están trabajando en eso también? Muy interesante tu pregunta. La semana antepasada, de hecho, tuve que ir a presentar, de hecho, a un congreso que fue el Congreso ACADES, que es el gremio de la desalinización. Nosotros promovemos la desalinización. Nosotros creemos que es una solución viable, pero para la agricultura tiene una gran condición, que es que tiene que ser multipropósito. Como todos sabemos, Chile tiene la cordillera del mar, básicamente tenemos una pendiente en bajada. Entonces, en términos de costos, lo más costoso no es producir agua desalinizada, lo más costoso es la conducción, que es llevar el agua, que al final es un tema de costo energético. Entonces, estas opciones multipropósito se están proponiendo en cuencas, como por ejemplo en Petorca, donde exista la minería. Entonces, la intención es armar, de quienes lo están haciendo, es armar distintos tarifarios, por así decirlo, para que se pueda financiar la conducción y la producción de agua, siempre y cuando exista también un aporte del Estado. ¿Por qué? Porque el agua puede llegar a un punto, pero el pequeño agricultor, por ejemplo, tiene que poder conducir esa agua a su tranque o a sus plantaciones o a la zona donde él tiene el agua para luego pueda bajar por gravedad y regar sus plantas, qué sé yo. Entonces tiene que existir igual un apoyo estatal, tiene que ser público-privado. Falta ahí también un poquito relacionarse un poco más en ese ámbito muchas veces, pero también funciona cuando en algunos casos ocurre. Claro, que hoy día esos son proyectos, todavía son proyectos algunos que están bien avanzados, pero todavía les faltan algunos años para poder poner la primera piedra. Los proyectos de desalinización en Chile, por un tema, como le decían en este congreso, de permisología, se demoran alrededor de 8 años en poder estar listos y alrededor de 11 años en sacar la primera gota. Y la necesidad hídrica es realmente urgente. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Gracias. Vale, nosotros seguimos avanzando con una historia bastante llamativa que ocurre en la comuna de Lampa, en la región metropolitana, en donde una familia de emprendedores comenzó a producir vegetales baby. Sí, escuchó bien, vegetales baby, que a pesar de su pequeño tamaño, tienen todos los nutrientes necesarios. Mire. En la zona norte de la región metropolitana, específicamente en Lampa, se encuentra Campo Mix, un emprendimiento familiar que surge dada la necesidad por parte de su fundadora, quien luego de 22 años trabajando en un mismo lugar quedó cesante. Hoy el emprendimiento destaca por la producción de vegetales miniaturas o babies, tales como lechuga, rúcula, espinaca o zanahoria, los cuales, pese a su tamaño, cuentan con todos los nutrientes necesarios. Nosotros partimos de a poco, casi nada de entrega. Con suerte a veces entregábamos 5 kilos en el día, pero después fuimos perseverantes y lo empezaron a cotizar. Después ya no eran 5 kilos, sino que eran mucho más cantidades. Por ejemplo, de pura espinaca baby teníamos que entregar 30 kilos, cilantro 70 kilos. Nosotros somos más amantes de una agricultura limpia que una agricultura con hojas grandes. No, baby nosotros. Reutilizamos los productos que, por ejemplo, descartamos, se incorporan a la tierra. Alimentamos nuestras plantitas con todo lo que son productos orgánicos, fertilizantes, y todo lo hacemos a través del riego tecnificado. Las hortalizas de tamaño baby no son lo único que destaca y diferencia la producción de Campo Mix, sino que también alimentos de origen asiático, los cuales son utilizados principalmente en ensaladas. La mizuna y el tatsoi son ensaladas gourmet, que esa casi no se ve en diferentes lados, tienen muy rico sabor, son libres de pesticidas. Mizuna es una hoja dentada que sirve para hacer arreglos de ensalada, lo mismo que el tatsoi, que es una hoja redondita, y lo que es la mostaza dentada y mostaza hoja. Con estos productos, la agricultora elabora mix de ensaladas. Cosecha, lava, centrifuga y guarda los alimentos en cajas listas para vender en la red de mercados campesinos, una iniciativa impulsada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Nosotros entregábamos a cafeterías, a algunos restaurantes, pero ellos quebraron. Pues la pandemia, como somos usuarios de INDAP, los llevan a los mercados campesinos. Y eso los ayudó mucho a firmarnos. Emprendimientos como Campo Mix se convierten en un ejemplo de la constante búsqueda de los productores por agregar valor a sus cultivos, de manera innovadora y sustentable. Ya volvemos con Reporte Agrícola, con el auspicio de... Estamos hablando de la actualidad de los campos chilenos, pero antes les quiero contar que SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en la industria de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Y uno de los desafíos que presenta la agricultura es el uso de microplásticos que podrían estar afectando la inocuidad de los alimentos. Es por eso que los investigadores han comenzado a analizar el impacto que podría generar en los nutrientes de los cultivos y también en la alimentación de los alimentos, pero digo, que estamos consumiendo. A continuación les invito a ver la siguiente informe. El plástico ha revolucionado las prácticas agrícolas, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia y la productividad. Sin embargo, el uso de este material en el sector presenta desafíos en la inocuidad de los alimentos. El bloqueo que generaría los antibióticos presentes en los alimentos sería uno de ellos. This is a problem because an increase in microbial resistance in bacteria increases the risk of infections that we can't fight anymore with antimicrobials. And that could be a problem for public health in general. Los estudios sobre el efecto de este material en el ser humano son recientes y debido a su presencia en lugares recónditos como los hielos de la Antártica, dan señales de que los daños serían visibles a largo plazo. Previously, there hadn't been much investigation or results that showed an impact of these particles in living organisms like bacteria. With this study showing that there is an effect, it's likely, if not obvious, that there's going to be more effects on other organisms, possibly including ourselves. There's a lot of uncertainty about what could happen with the presence of these nanoplastics, these new contaminants in the environment. So it's important to do more investigation, like the investigation in the University of Illinois, to better determine what are the risks associated to human health and to the environment of these new contaminants. La degradación del plástico conduce a la formación de microplásticos, partículas diminutas que pueden ser absorbidas por los organismos vivos, incluyendo las plantas, con consecuencias para la salud aún no completamente estudiadas. Ariel Herrera, profesor de la Universidad Andrés Bello, investiga junto a su equipo las modificaciones que se generan en las plantas al estar en contacto con distintos tipos de nanoplásticos, como PVC o acrílico. Se trata de ver el efecto que tienen este tipo de compuestos, los nanoplásticos en particular, sobre las plantas, sobre el crecimiento y ver si es que son capaces de internalizarlo y luego moverlo a través de cadenas tróficas. Y la principal hipótesis es que sí, que pueden hacerlo y que tienen un efecto directo sobre el desarrollo de plantas. La idea es identificar cuáles son los genes o proteínas que cambian su expresión, es decir, que se inducen o que aparecen más en respuesta a este tipo de estrés, como para ver cuáles podrían ser importantes para la respuesta de la planta para tratar de combatir este tipo de contaminación. Gracias a estas investigaciones, el correcto uso y gestión de los plásticos y prácticas sostenibles de vanguardia marcarán la pauta que deberán implementar los productores agrícolas en sus próximos cultivos. Y a continuación los quiero invitar a ver una iniciativa innovadora porque la startup Arcom diseñó salas modulares para que productores alimentarios puedan obtener la resolución sanitaria y de esta manera democratizar la infraestructura de alto estándar también para aquellos agricultores de las zonas rurales. Mire.
Una problemática para los pequeños productores de alimentos, como por ejemplo quesos, miel o aceites, es el contar con un espacio apto y salubre para sus elaboraciones. Es por esto que la startup Arcom diseñó salas de procesos modulares, que democratizan el acceso a infraestructura de alto estándar, las cuales permiten que fabricantes en zonas rurales, alejadas o con difícil acceso puedan trabajar sin mayores dificultades. En mi trabajo anterior me di cuenta que había una brecha muy grande entre las grandes industrias y la agricultura familiar campesina. Por lo tanto, buscamos la forma de poder entregarles una sala de proceso lista que les permitiera escalar sus negocios. CleanBox son salas de proceso modulares que cuentan con todo lo necesario para que un productor de alimento pueda obtener la resolución sanitaria, formalizarse e ingresar al mercado formal. Estas salas cuentan, entre otras cosas, con techo, puerta, piso y muros lavables, así como también áreas separadas y la iluminación que requieren infraestructuras de este tipo. De igual forma, a los productores se les hace entrega de la señalética dispuesta dentro de los CleanBox y un manual de buenas prácticas. Nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento, sobre todo respecto de la normativa o de qué es lo que debo cumplir para producir un alimento inocuo. Entonces nosotros nos aprendimos la norma, la desagregamos y en el fondo lo que hicimos fue responder a cada uno de los requerimientos con un tipo de material o equipamiento. Un CleanBox, a diferencia de una sala de proceso tradicional, puede ser elaborada en 30 días. Así como también su valor es menor, se pueden desarmar y son transportables, permitiendo un acceso a las zonas rurales más alejadas. Les sirven mucho a los productores en sectores alejados, donde muchas veces hacer una infraestructura de alto estándar es inviable económicamente para ellos. Una sala de proceso tradicional vale 30% más de lo que vale un CleanBox. Adicionalmente, no queda asociada al terreno. Por lo tanto, sirve incluso para productores que hoy día son arrendatarios. Lo otro es que el productor no necesita parar de producir, porque lo fabricamos fuera de sitio. Actualmente hay 80 CleanBox instaladas de Arica a Chiloé, en regiones como Coquimbo, Atacama o la Araucanía, mientras que más de 500 productores han sido beneficiados con esta innovación. Y como todas las semanas, los queremos dejar invitados a los distintos eventos agrícolas que se están desarrollando a lo largo de nuestro país. Y tome nota, porque el primero de ellos se va a desarrollar el próximo jueves 11 de abril en el Centro de Conferencias Monticello de la comuna de San Francisco de Mostazal. Se realizará el Seminario Internacional Berries and Cherries Chile 2024. En el encuentro analizarán las oportunidades de Chile para el suministro de berries frescos a los mercados mundiales. También se evaluarán propuestas de renovación genética para la industria del arándano y el uso de microorganismos en cerezos. Más información en blueberriesconsulting.com. Y el próximo evento, tome nota también, porque se desarrollará el 16 y 17 y 18 de abril en Espacio Riesco. Se llevará a cabo, como les comentaba, la tercera Feria Internacional de Packing y su cadena de valor Circle Pack. El encuentro será un espacio de reunión de negocios entre las industrias de los alimentos y el packaging, y también se presentarán, por ejemplo, las últimas tendencias, innovaciones, tecnología y maquinarias de este sector productivo. Las entradas están disponibles en ticketplus.cl. Y el siguiente evento va a ser el jueves 18 de abril y será en el Hotel W a las 10 horas. Se lanzará la certificación de agricultura regenerativa. Este enfoque se basa en enriquecer la tierra de forma natural mediante un conjunto de buenas prácticas agrícolas, ganaderas, silvícolas, fundamentadas en el conocimiento de los procesos naturales. Si quieren más información, al fono +569 9743 6257. Repetimos el fono +569 9743 6257, y la información también está disponible en nuestra plataforma reporteagrícola.cl. Y con estos eventos nosotros nos despedimos, no sin antes, por supuesto, dejarlos invitados para que nos sigan a través de nuestro Instagram, @reporteagrícola. Estamos informando semana a semana todas las noticias del campo chileno, y también nuestra plataforma reporteagrícola.cl. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima semana. Que estén muy bien.